La feliz familia de 3 miembros estaba trasladando las pertenencias que les quedaban a la nueva casa. Los de la mudanza habían entregado y sacado lo poco imprescindible por la mañana, y a los propietarios solo les quedaba instalarse en su nuevo hogar y hacer su acogedor nido. La felicidad no tenía límites. En la dura economía de mediados de los 90 era difícil encontrar viviendas baratas en Siberia. Pero tuvieron suerte, y cuando al padre de familia le ofrecieron una casa por apenas 1 céntimo no lo dudó y aceptó. Por supuesto, él y su mujer tuvieron algunos pensamientos sospechosos, pero desterraron todas las dudas. Al fin y al cabo, una oportunidad así se presenta una vez en la vida y hay que aprovecharla. Durante toda su entrada, los vecinos les observaron con extrañeza y tristeza. Sin embargo, ni uno solo se les acercó. Se limitaron a saludarles hoscamente. Probablemente estaban celosos de su felicidad, decidió la pareja. Tras colocar las cosas desembaladas en los rincones, la familia entró en la cocina, impregnada de un aroma acre y agrio, e inmediatamente la madre se fijó en un detalle interesante. En el centro de la mesa blanca había una solitaria botella encorchada de esencia de vinagre. La mujer dio un grito ahogado e inmediatamente lo escondió en el armario de la pared. Lejos de los ojos de la pequeña Valia. Durante todo el día limpiaron y guardaron las cosas, y hacia la noche, mamá pensó en una modesta cena. La primera comida juntos en su nido privado. Estaban destinados a dormir en colchones tirados en el suelo. Las camas estarían hechas mañana. El primer día, cuando se puso el sol, empezaron las cosas extrañas. Primero, un golpe, luego un segundo, luego, una serie de golpes recorrieron la habitación en una oleada aterradora. El sonido procedía del desván. Mi padre, armado con un pesado atizador, decidió revisar la habitación y determinar la causa del espeluznante sonido. Pero, como en los clásicos de las películas de terror, no había nadie en el desván. Los golpes se calmaron y el hombre volvió con su familia. Pero no había transcurrido ni media hora cuando un nuevo fenómeno les sobresaltó. Desde el techo se oían pisadas pesadas y dimensionales, que solo estaban presentes en la habitación donde se encontraba la asustada familia. Era como si alguien del desván les siguiera de una habitación a otra. Sería superfluo decir que al subir allí, el padre no vio a nadie. Ni la menor señal de la presencia de alguien más. Y después el miedo fue sustituido a traición por un terror animal, que todo lo consumía. No solo había alguien en el desván con pasos pesados y mesurados, pisando fuerte, sino que también empezó a aullar. Aullaba como un ternero moribundo. La madre aguzó las orejas de la incomprensible pequeña Vala, y su padre, paseándose de un lado a otro con un pesado atizador en la mano, no sabía cómo influir en la situación. Y así pasó su primera noche en la nueva casa. En cuanto los primeros rayos de sol iluminaron el cielo azul, mi padre se marchó a toda prisa. Pronto regresó con un extraño hombre barbudo vestido con una larga bata negra. El desconocido recitaba poesías extrañas e incomprensibles con voz grave, echando humo que olía a lujuria. Los padres le llamaban padre. La familia, noqueada por los extraños y místicos acontecimientos, se había olvidado por completo de la colocación de las camas, y por segunda noche consecutiva los colchones esperaban para arrastrarlos al dulce abrazo de Morfeo. Pero su sueño no era dulce. Nada había cambiado. Algo en el desván seguía pisando fuerte y aullando. Y la botella tapada de esencia de vinagre había reaparecido inexplicablemente sobre la madera blanca de la mesa de la cocina. Así siguió día tras día, o mejor dicho, noche tras noche. El padre de Vala, que nunca había sido muy bebedor, empezó a brindar por la botella. Los padres estaban perdiendo los nervios. En la familia, antaño amistosa, no pasaba un día sin que se produjera una pelea. Hacía tiempo que se habrían mudado de la maldita casa, solo que la familia la había comprado con el último dinero. Y no tenían a dónde ir. Valia vio cómo los padres, siempre felices y sonrientes, habían cambiado, como si fueran extraños el uno para el otro. Esto la hizo sentirse triste e incómoda. Ni los pisotones ni los aullidos la asustaban. La mente de la niña no percibía el horror de lo que ocurría en su casa al caer la noche. Solo se puso algo triste cuando algo rugió desde el desván y una nota agria de vinagre llegó desde la cocina.
Pronto la pequeña Valia empezó a dormir en el mismo colchón que su madre. Y un padre casi permanentemente aburrido en el otro. Las camas desarmadas permanecían polvorientas en la habitación del fondo. El hombre no sabía cómo mantener a su familia a salvo del horror que se les venía encima, así que huyó de sus problemas para enfrentarse a la serpiente verde. Un tal día ocurrió lo irreparable. Por la mañana temprano, mientras la familia aún dormía, la madre fue a la cocina y se bebió de un trago el mismo frasco de esencia. El padre, aturdido, se despertó con un grito de dolor. Susurrando, ¿qué has hecho? Se apresuró a llamar a una ambulancia. Afortunadamente, los vecinos tenían teléfono. Los paramédicos llegaron rápidamente y se llevaron a la madre. Pero todos los intentos por salvar a la mujer resultaron inútiles. Murió. Después del funeral, mi padre empezó a beber más que nunca. O se enfurecía con aquella criatura con la que era imposible hacer nada y o lloraba en silencio y durante mucho tiempo recordando a su mujer, que siempre estaba sonriendo. Siempre alegre, hasta que se mudaron a aquella maldita casa con olor a vinagre. 2 semanas más tarde, las pesadillas empezaron a producirse no solo por la noche, sino también durante el día. Y el ático no era el único lugar donde había poltergeist. Ahora había 2 fantasmas o entidades. A plena luz del día, mientras una triste Valia jugaba en el suelo con una muñeca, su padre empezó de repente a gritar algunas tonterías incomprensibles. Le pidió que los dejara y se marchara. Y los gritos de su padre fueron respondidos al unísono por la vajilla temblorosa de los armarios de la cocina. Y el hedor, el insoportable hedor agrio del vinagre se extendía pesadamente por las habitaciones. Y empeoraba. Durante el día los objetos se movían, los utensilios traqueteaban y, lo peor de todo, la pequeña Valia oía a su madre llorar tristemente en la cocina. Al caer la noche, alguien pisaba fuerte en el desván y aullaba con voz llorosa y cansada. Uno de esos días, Valia fue a la cocina a beber agua y vio una pequeña botella abierta sobre la mesa. La niña trató de alcanzarla, pero su pequeña mano apenas rozó sus dedos, balanceando el objeto de cristal. Entonces la astuta Valia, trayendo un taburete, se subió a él y cogió la botella con el líquido transparente. La niña lo olió primero, pero el líquido no olía a nada. Así que Valia decidió bebérselo, pensando que era agua. Acercó los labios al frasco de esencia de vinagre. En el último momento, un padre borracho entró corriendo y le quitó el veneno de las manitas. El frasco salió volando hacia un rincón y derramó su contenido sin romperse. Y entonces, como una explosión, la habitación apestaba fuertemente a vinagre. Mi padre lloró y apretó contra su pecho con fuerza al hombre más querido del mundo. Culpándose a sí mismo por la casi tragedia, juró que nunca más volvería a beber. Pronto el hombre dejó el alcohol, pero eso no detuvo las pesadillas. Las pesadillas no hicieron más que intensificarse. Los objetos se movían con más frecuencia, la vajilla se caía de las estanterías y se rompía, y los gritos de la madre se oían ahora no solo en la cocina, sino también desde todas las habitaciones donde no estaban el padre y Valia. Y pronto la niña empezó a notar la silueta de su madre vestida de funeral. Ajena a lo que ocurría, la niña corrió tras su madre, pero ésta desapareció en la habitación donde había entrado. Para entonces, algo en el desván había dejado de revelarse, como si se hubiera cansado. O había cedido el protagonismo del juego de las pesadillas al espíritu de la madre que se había suicidado. Su padre también había visto a su mujer, pero, a diferencia de su hija, no corría tras su esposa muerta. Y por las noches, durante el clímax de la pesadilla, al son de la vajilla temblorosa y los aullidos de mártir, gritaba a toda la casa: «¡Aléjate de nosotros! Estáis muertos. Te has ido. No, te han enterrado. Aléjate de nosotros». La pequeña Valia solía taparse los oídos con las manos en momentos así, pero no por miedo. Simplemente no le gustaba el ruido. No estaba acostumbrada a que su padre, siempre valiente y alegre, gritara de forma tan aterradora. Pero las rabietas de su padre no iban a ninguna parte y el espíritu inquieto de su madre seguía asustándoles. En uno de los raros días de tranquilidad, Valia se quedó sola en casa. Su padre había salido a por pan. Ella jugaba en la habitación grande y luminosa que papá y mamá llamaban el salón.
y en la pared del luminoso salón colgaba un retrato de sus padres con una cinta negra de luto. La niña ha levantado los ojos sobre la foto de mamá como si sintiera la mirada de alguien. En la foto en blanco y negro una bonita morena sonreía dulcemente. Valia volvió a poner los ojos en el suelo y siguió jugando. Entonces sus ojos se posaron en los pies descalzos y en el dobladillo del vestido funerario. Levantó la vista bruscamente y vio a su madre muerta. Pálida y con un brillo apagado en sus otrora alegres ojos marrones, susurró algo inaudible con los labios ensangrentados. De nuevo el olor agrio del perfume de vinagre recorrió la casa. La niña no estaba asustada, sino más bien aliviada. Hacía mucho tiempo que no veía a su madre y pensaba que ya no la quería. Valia se levantó de un salto y se abrazó a las piernas de la muerta. El vestido de su madre olía raro, a tierra y a sótano. La difunta se inclinó hacia la niña y le susurró algo al oído con los labios ensangrentados. La niña asintió feliz. La mujer cogió la mano de Valia y caminaron sin prisa hasta la cocina, donde las esperaba una botella de vinagre tapada con un corcho. Y cuando no estaban a más de 1 metro de la esquina, la niña fue llamada por su padre. Inmediatamente, el fantasma de su mujer desapareció. Valia levantó la mano, apretando el aire, y cuando su padre le preguntó qué hacía aquí, la niña respondió con una sonrisa: «Papá, mamá está aquí. Me llama para que vaya con ella. A vivir con ella. Y luego vendremos a por ti también». El horror recorrió el cuerpo del hombre como una descarga eléctrica, dejando la piel de gallina a su paso. Apretó a su hija contra él y lloró suavemente. Sabía lo que tenía que hacer para mantener a Valia con vida. Por la noche, el padre salió de nuevo a la tienda y pronto regresó, con una botella de vodka. Durante toda la velada abrazó a su hija y le dijo cuánto la quería. Y en cuanto la niña se acostó, él se fue a la cocina. A través del sueño, Valia oyó a su padre hablando con alguien. Se estaba ofreciendo a sí mismo en lugar de a su hija. Por la mañana quedó claro que la oferta de su padre había sido aceptada. Encontraron al hombre ahorcado en la cocina, y sobre la mesa, además de una botella vacía de vodka y pepinillos, había un frasco vacío de esencia de vinagre. Era como si alguien le hubiera hecho compañía. Ese mismo día, una extraña mujer se acercó a Vala y le dijo con una sonrisa que era su tía y que ahora vivirían juntas. La niña no entendía por qué tenía que vivir con ella y no con sus padres. Al fin y al cabo, su madre está en casa. Solo juega al escondite, yendo de habitación en habitación. O como un mago, saliendo de su retrato con una cinta negra. Y papá ya no grita. Solo se balancea tranquilamente en la cuerda de la cocina. Al oír estas palabras, la tía y su marido se miraron con extrañeza y se dijeron algo débilmente. Después de la primera noche en la casa maldita recogieron aterrorizados sus pertenencias y se marcharon, sin olvidar por supuesto a la pequeña Valia. Pero el malvado destino no dejó allí a la niña. Ya viviendo con sus tíos, empezó a ver a su madre. La difunta salía de la pared y decía algo con tristeza. Lejos de la casa maldita, la niña no entendía las palabras de su progenitora y las habitaciones ya no olían agrio y acre. Pero pronto, la niña empezó a hablar y a jugar con alguien. Podía reír incontrolablemente durante horas, mientras se le caían las lágrimas. No hablaba con los otros niños. Cuando le preguntaron si recordaba a sus padres, respondió con seguridad: «Papá está en casa. Está en la cocina, está colgado y columpiándose en una cuerda. Mamá también está en casa, pero juega al escondite». Un psicólogo infantil trabajó con Valia durante mucho tiempo y luego la enviaron a un hospital. Los trabajadores médicos lucharon concienzuda y largamente por la cordura de la niña. Y lo consiguieron. Valia fue a su primer grado como todos los demás niños, pero vivía en un orfanato. No porque su tía la abandonara. Al contrario, Valia no fue abandonada por sus familiares. Durante toda su infancia y adolescencia, la ayudaron en todo lo que pudieron. Es que da miedo tener una sobrina en casa con su madre muerta hace tiempo de visita. Pasó el tiempo y la pequeña Valia se convirtió en una majestuosa Valentina Morena. Una mujer inteligente y segura de sí misma. Fuerte de espíritu y servicial con cualquiera que sufriera.
Pero las viejas heridas no se curan fácilmente, así que un día decidió ir a su antigua casa. La casa que le había arrebatado a sus padres. Sobre todo porque, según su tía, la casa no había dejado de matar a su familia. Mientras Valentina estaba en el colegio, se la alquilaron a una abuela y a su nieto. Poco después encontraron 2 cadáveres en la casa. El chico había bebido vinagre y la mujer se había ahorcado. La casa maldita saludó a su sufrida dueña, mirándola a través de unas ventanas que llevaban mucho tiempo sin lavarse. Entró y sintió que el aire viciado se volvía pesado. Imágenes del pasado pasaron por su mente y su corazón se aceleró. Caminó tranquilamente por las habitaciones en penumbra, dejando la cocina, la estancia que más miedo le daba explorar. Temía ver a alguien conocido y familiar, pero muerto hacía tiempo. Y cuando Valentina entró en ella, unos segundos después estaba en la calle como una bala. No vio a su padre ni a su madre. La sorprendió una tentadora botella de vinagre medio vacía. Pronto, a instancias de su nueva casera, Valentina, la casa quedó cerrada y tapiada. Los trabajadores habrían jurado que, mientras clavaban los clavos en las tablas, oyeron un terrible aullido procedente del desván. Un aullido como el de un ternero moribundo.